Bueno, antes que nada, un agradecimiento muy profundo y muy especial a nuestros estudiantes, a nuestros asistentes del curso de Fisiología Energética. Ha sido una experiencia y un viaje que sabemos que es un poco complejo, pero determina el empezar a surgir, profundizar y afianzar el conocimiento. Realmente estamos muy agradecidos en Formando y muy contentos por este programa, el cual seguiremos proyectando a través de otras materias o de otros campos que se derivan de aquí. Y uno de ellos es la biodescodificación. La biodescodificación, como todos sabemos, es tratar de encontrar las causas mentales y emocionales que pueden determinar la enfermedad. Este es un aspecto muy importante porque básicamente somos eso: respuestas biológicas secundarias a experiencias de vida, llámense traumáticas o no traumáticas. El componente de la fisiología energética es una herramienta fundamental porque nos permite relacionar, asociar órganos y también nos permite conocer vías en donde podemos estimular las estructuras que se afectan, ya sea a nivel puntual periférico, a nivel medio en la médula espinal y a nivel central en el tallo cerebral y el sistema nervioso central como tal. Entonces, la biodescodificación tiene la facultad y la posibilidad de generar procesos terapéuticos de fondo, procesos terapéuticos firmes, procesos básicamente de sanación, en donde tuvimos y hemos tenido en cuenta no solamente los conceptos determinantes de la enfermedad, información, recuerden, información en el útero, información por creencias, información epigenética y hereditaria, pero también información por choques y traumas, impactos dolorosos, pérdidas de seres queridos, relaciones terminadas, y bueno, todos los aspectos que para nosotros o para el ser humano pueden ser determinantes en los traumas. Ahora bien, tenemos que entender que hay un tercer aspecto y son las heridas que se nos marcan en nuestra infancia, las 5 heridas del alma. Recuerden como por ejemplo la herida de rechazo, abandono, injusticia, humillación. Son heridas que determinan también conductas y marcaciones cerebrales que determinan respuestas biológicas orgánicas periféricas, respuestas que son perfectamente fisiológicas y explican la idoneidad y todas las vías que determinan verdaderamente la enfermedad. Por otro lado, tenemos la respuesta adaptativa, que es el estrés. El estrés es una respuesta adaptativa a esos estados traumáticos, como habíamos dicho. Uno son las conductas secundarias a la información y a la experiencia de vida, y otra cosa es la respuesta al estrés, pero hoy vivimos en estrés. Quiere decir que vivimos de fondo con miedo. Es una falta de confianza al proceso de la vida y es una falta de amor consigo, reconociéndonos como divinidad, como hijos de la divinidad, más que de nuestros ancestros. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque básicamente vivimos permanentemente en ese estado temeroso. Búsqueda de alimento, techo y búsqueda de refugio amoroso, pareja, alimento, adicciones, sustitutos que determinan como un refugio a toda esa experiencia que pudo ser o no pudo ser traumática. Entonces la biodescodificación es maravillosa por eso, pero también explica las zonas que están afectadas en el cerebro, y eso se relaciona con la capa embrionaria de origen. Por ejemplo, la corteza cerebral es originada del ectodermo, y eso determina un conflicto de relación y de separación, es decir, cuando tenemos relaciones y nos separamos. Pueden ser reales o imaginarias, pueden ser con animales, pueden ser con personas, pueden ser con elementos que nos generan seguridad en el día a día, una seguridad de supervivencia, es decir, de vida. Entonces, ahí es como me relaciono. Otra capa importante es el endodermo, que determina todo el tallo cerebral. Es el cerebro reptil, determina la supervivencia. Ahí hay lucha. Ahí se puede reflejar, inclusive los estados de amenaza de territorio, se pueden reflejar, por decirlo de cierta manera, como lo había dicho anteriormente, con el cerebro reptil, inclusive mato para obtener mi territorio. Ese es reptil, pero el cerebro animal tiene la otra capa embrionaria que es muy importante, y es el mesodermo nuevo, que codifica la sustancia blanca del cerebro. Significa todo lo que es movernos para conseguir el sustento. Entonces, en estados de desvalorización y miedo, lo que hacemos es desgastarnos para poder conseguir lo que creemos que nos da la vida. La última capa embrionaria es el mesodermo antiguo,
que tiene que ver con las cubiertas. Y con las cubiertas, la pleura, el epiplón, el peritoneo, el pericardio, la cápsula de Gleason, el hígado, que es la que realmente duele. Entonces, allí hay un sentido de protección, ¿sí? Ahí hay un sentido de protección. Eso es lo que arropa, lo que acoge, igual que la piel, en una de sus capas. Entonces, es bien importante, que es la epidermis. Entonces, es importante saber que a través de esas estructuras nos protegemos. Entonces, si yo tengo un estado de desconfianza, un trastorno de pánico, puedo terminar haciendo enfermedades de las cubiertas, una pleuritis, una pericarditis, una enfermedad peritoneal, que se fundamentan al miedo profundo. Con estos conocimientos y con estos contextos podemos determinar qué tipo de conflicto y vivencia pudo haber vivido el paciente. Prácticamente esto a nosotros como médicos no nos lleva a ser tanto como psicoterapeutas, sino que nos lleva a ser conocedores de vías y conductas que determinan la enfermedad del paciente. Entonces no es necesario hacer un psicoanálisis o una psicoterapia para tratar a un paciente, es conocer las vías neurobiológicamente hablando y las respuestas periféricas, damos el tratamiento, damos una guía al paciente desde lo psicológico y mental y podemos remitir a psicología o a psicoanálisis cognitiva conductual. Eso es bien interesante, hay un esquema básico para generar el abordaje. Y el abordaje tiene que ser una extraordinaria historia clínica. Eso es una charla que tenemos pendientes porque la historia clínica es determinante, desde el estado civil hasta la religión del paciente y los conceptos como el paciente describe su vivencia o su experiencia dolorosa, su enfermedad, porque ahí es donde está el clic más importante. La enfermedad actual determina de qué manera lo vivió. El paciente es quien le da color y le da contexto a la situación. Después de eso, tenemos que hacer una adecuada dinámica de revisión por sistemas y una adecuada dinámica de antecedentes. Y en los antecedentes tenemos que determinar con quién vive el paciente, ¿sí? Eso nos puede explicar cosas. Vivo sola o sola con mi hija, eso es un conflicto de separación o de territorialidad, protección extrema. Una madre sobreprotectora separada tiene todas las posibilidades de hacer una fibromialgia porque ella es la que además lleva la carga temerosa para sustentar su hogar. Es un tema de carga territorial, por ejemplo. Eso es un ejemplo que doy. Luego de los antecedentes, también hay que ver con quién vivió en su pasado, porque si vive conflicto de separación hoy, tiene dos posibilidades. O hubo un hogar con conflictos y la madre no se pudo separar, la hija o el hijo concretizan ese movimiento por sufrimiento. Entonces lo que estamos llevando a nuestro hogar es la historia traumática de nuestra casa. Por eso volvemos a vivir la experiencia para ver cómo lo volvemos a gestionar. Entonces, de cierta manera, estos son pautas que son vitales y son importantes. Así como los antecedentes familiares, porque ya yo sé de qué manera se comporta y qué reinos o qué órganos pueden estar afectados desde la epigenética, las creencias y desde lo hereditario. Eso es bien interesante. Y de allí pasamos y damos el gran salto después de un buen diagnóstico a el abordaje terapéutico, como es... Primero hay que generar una escucha. Es el proceso de la escucha al paciente. Ya eso es sanador porque el paciente exterioriza su trauma. 1. 2. Tenemos que corregir energéticamente lo que puede estar afectado, principalmente las fugas de energía. Quienes no lo saben hacer se pueden corregir a través de la psicoterapia. Es decir, toca aprender una herramienta para corregir las fugas energéticas principalmente. 3, tenemos que restablecer al paciente orgánicamente y eso lo hacemos desde la fisiología energética. ¿Por qué? Porque ya conocemos las vías que conectan el cuerpo desde los pies hasta la cabeza, desde los brazos hasta el cuello y la cabeza, hasta el corazón, el pecho, todo el yao medio. Entonces, eso lo podemos hacer a través de acupuntura, de terapia neural y vamos entonces a la herramienta de medicamentos más importantes que son las esencias florales. Modulan la esfera mental y emocional del paciente. Pero además vamos con medicamentos de drenaje y vamos con medicamento de conflicto, el medicamento de territorio. El medicamento de territorio es el puntual a la enfermedad. Y finalmente tenemos que mirar desde lo funcional cómo podemos dar también un abordaje integrado para que nuestro paciente se restablezca. Entonces yo creo que esto es un resumen que nos puede dar unos conceptos que deben mantenerse estables y que se deben cada día ir profundizando y no debemos tenerle temor a la biodescodificación
porque es para nosotros los médicos. Vamos a aterrizar, vamos a sacar del esoterismo y de las teorías vanas del cuerpo llora o grita lo que el alma llora, no sé cómo es que le dice la gente, pero nosotros somos médicos, entonces tenemos que entender cuál es la vía que está afectada y cuál fue la experiencia y cuáles son las emociones que afectan a este paciente. Para eso la fisiología, el diplomado de fisiología energética fue fundamental, porque yo sé que si el paciente tiene un problema en el pulmón, él seguramente va a determinar tristeza. Si es rabia, va a determinar el hígado. Y aquí es donde los conocimientos se empiezan a integrar. Y bueno, esperamos que para el próximo año tengamos nuevos conocimientos y ya una profundización real a lo que es la dinámica de la biodescodificación, que es toda una especialización, pero que la necesitamos como médicos. Les mando un fuerte abrazo como siempre, les habló el doctor Giovanni Lugo y bueno, estaremos muy atentos a todas sus inquietudes. Mil y mil gracias en nombre de Formando y todos sus patrocinadores. Mil y mil gracias.
Somos formando, más allá del conocimiento, una gran herramienta de aprendizaje.